Congresista Luz Salgado. Gracias, presidente. Parece que algunos congresistas, a pesar que los años que llevamos aquí, no entendemos cuál es el rol que nos compete como congresistas y cuál es el rol que le compete al Ejecutivo. Yo también quisiera subir el sueldo a los maestros y a todos los trabajadores. ¿Acaso tenemos iniciativa de gasto? ¿A quién le compete subir los sueldos de la 2530, de la 19990, colega Pasa? No engañemos a la población. ¿No le corresponde al gobierno? A través de la presidencia, luego le voy a dar la interrupción. Pero confundir entonces a la población de que el Congreso es el culpable. El Congreso es el culpable de la corrupción que se ha descubierto en Brasil y que ha venido de Estados Unidos. El Congreso es el culpable del fenómeno del niño. El Congreso es el culpable de la anemia. El Congreso es el culpable de la tuberculosis, señor. Eso es engañar al pueblo. Los puentes se caen. A cada rato aparecen los delincuentes eliminando gentes al costado de los bancos. Es el Congreso el culpable y la mayoría fujimorista. No, pues señor, ya dejémonos de engañar al pueblo constantemente. Esas son acciones que le competen a los ministros que usted no se atreve a cuestionar o a traerlos al Congreso para que digan qué es lo que está pasando. Entonces, sí, hay una ministra por ahí que dice que no está en su agenda y que hay una niña violada y no la puede ver hasta que no vea su agenda. Eso le compete fiscalizar al congresista. Pero venir a engañar al pueblo a decir que nosotros podemos aumentar sueldos, o que podemos construir puentes, o que podemos construir carreteras. No, señor, esa es la demagogia pura y barata que han acostumbrado a advertir en las calles para sancionar al opositor político. Esta moción es la gran oportunidad. ¿No se dan cuenta todavía? En el Consejo Directivo nosotros votamos proporcionalmente y por proporción sí ganamos la votación. En esta moción, ¿qué es lo que se dice? Ni la han leído bien. Es un representante por cada agrupación política. ¿Acaso ahí va a tener la mayoría? Lo que dice que ahí se van a agrupar para hacer componendas, ¿quiénes? A menos que ustedes, el Frente Amplio y Perú Unido y todo lo demás, decidan ponerse de acuerdo, que sería lo ideal. Nadie se va a alejar aquí de los compromisos que hay con el acuerdo nacional. Pero remitámonos todo el acuerdo nacional. No, pues, lamentablemente se ha comprobado que podrán dar algunos lineamientos, pero no todos los que están en el acuerdo nacional y que se reúnen a almorzar en los miércoles o los viernes de cada mes están representados en este Congreso de la República. ¿Por qué? Porque no han conseguido los votos, pues. Y ahí hay personas que no representan a nadie, esa es la verdad. Hay personas que están allí y no tienen ni la familia les sigue. Aquí estamos los que hemos conseguido los votos. A favor o en contra de algunos, que algunos no se hayan representado, hayan sido bien elegidos, es otro problema. Pero aquí estamos los que nos sometimos a la votación popular. Entonces, si se está ofreciendo una oportunidad en una coyuntura difícil, en una coyuntura en la que estamos buscando el diálogo, en una coyuntura en la que estamos diciendo, mira, las comisiones tienen que seguir trabajando, pero hay que establecer una agenda prioritaria, coordinando con los ministros. En el Consejo Directivo no tienen cabida los ministros, no pueden entrar los ministros. En esta comisión, en la que van a haber consensos, en la que se tienen que poner de acuerdo, van a poder dialogar con los ministros y establecer casualmente la agenda prioritaria que requiere el país. ¿Por qué no darnos esa oportunidad? ¿Por qué no darnos la oportunidad de hacer seguimiento a lo que cada comisión tiene? Hay numerosos proyectos en cada comisión, pero... Continúe. Establezcamos, señor, el orden de prioridad. Estamos en una situación difícil y eso es lo que nos estamos tratando de revertir. Y las ideas que nacen para poder mejorar las cosas no tienen por qué anularse. ¿Dónde conversamos todo el grupo político con los ministros? Ustedes, cada uno se va a hablar con los ministros. Yo particularmente no lo hago. Si no viene a la comisión, no lo hago. Pero cada uno va buscando a su ministro. No me digan que no, pues. Ahí los hemos visto haciendo cola. Lo que queremos es que sea más orgánico,
que no responde el ministro a la presión de un congresista, sino que responda a la agenda parlamentaria. ¿Eso es malo? Sí, muchos dirán, ¡ouch!, porque los han pescado. En el consejo directivo, claro que funciona la proporcionalidad. En este grupo no. Pero además, ¿este grupo acaso va a decidir qué proyecto sale y qué proyecto no? Si el proyecto es de la Comisión de Constitución, la Comisión de Constitución va a tener que analizar y si no le parece bien, dictaminará en contra. Si el proyecto es de la Comisión... Para que termine. En un tema importante de debate, en un momento difícil para el país. Y lo que estamos buscando es eso, el diálogo que nos lo niega el presidente, el diálogo que nos condiciona el presidente. Estamos tratando de establecer aquí un mecanismo sin afectar la imagen del presidente para poder sacar las cosas que al país le conviene y necesita. Si no funciona, anulamos pues esta comisión. Pero ¿por qué no hacer el intento? ¿Por qué no hacer el intento de decir, esto va? Para que termine. Sí, eso nos falta, señor presidente. Conversar un poco más. Escucharnos y tener tolerancia. Pero pocos lo entienden. Y en un momento de que es difícil para el país, yo lo único que hago es decirles, es la oportunidad de la izquierda, que no van a estar en forma proporcional, sino van a estar en forma igualitaria. Y la están desperdiciando. Es la oportunidad de tener un seguimiento a los proyectos que sí sirven y no de repente hacer tanto proyecto declarativo. Es la oportunidad de decirlo. Es la oportunidad que estaban buscando las propias congresistas para sacar sus proyectos de mujer. Algunos están bien, otros no están bien, los corregiremos en el camino. Es un espacio de apertura. Pero si no lo entienden, señor, creo que me quedo con la satisfacción de haberlo defendido y de haber hecho el intento. El intento es lo que menos vamos a perder. Gracias. Congresista, congresista Apaza dice que se ha sido aludido. Por alusión, a ver. Decía un gran pensador aprista, aunque no comparto con ellos, conversar no es pactar. Don Ramiro Prialé, quien tuve la suerte de compartir con él cuando el APRA era decente, cuando el APRA era idea. Por eso, señor presidente, tengo que decirle, con mucho respeto a mi colega Luz Salgado, ¿esta comisión va a ser la solución de los problemas? No. El congresista Apaza, el congresista del Castillo, está solicitando que retire alguna palabra. Congresista del Castillo. Sí, decir... Señor presidente, yo creo que el señor congresista no tiene necesidad de ofender a nadie para hacer su expresión. Por eso le pido que retire la frase que no tiene por qué ofender al APRA. Eso es todo. Si lo hace, muy bien, y si no, veremos. Congresista Apaza, continúe, pero le pediremos que por favor retire la palabra para continuar este debate, ¿sí? Si reconocer el nombre de un gran aprista es ofender, lo retiro la palabra, señor. Ok, continuamos entonces, señor Apaza. Decía, con todo respeto a mi colega Luis Salgado, a quien conozco su trayectoria, su historia y su comportar político desde muchos años atrás, preguntar si esta comisión va a ser la solución de los problemas. Esta comisión va a ser burocracia. Para que termine. Seguramente se tiene que implementar. La política de nuestra directiva actual es borrar toda la burocracia, gastos. Porque el presidente que va a ser electo y ya nombrado ya, tiene que tener por lo menos alguien que colabore con ella. Entonces, señor presidente, insisto de que esta comisión no va a ser sino un conjunto de personas que muy bien pueden en cada comisión. Bien,
Continúa el congresista Quintanilla, no sin antes exhortar a todos los colegas congresistas para evitar los adjetivos calificativos y podamos concluir este debate y llegar a buen término. Tiene la palabra el congresista Quintanilla. Sí. Gracias, señor presidente. Señor presidente, nadie que está en política y mucho menos en un Parlamento Nacional puede estar en contra de uno de los principios básicos de la democracia, es la tolerancia, el diálogo, la búsqueda de los acuerdos, las mayorías y minorías y el respeto a la diversidad. Hemos tenido que llegar a discutir esta moción porque ciertamente lo que ha habido en este Congreso hasta la fecha ha sido en gran parte lo contrario: la intolerancia, la parcialización en las apreciaciones, la intolerancia y la marginación. Señor presidente, uno de las comisiones más importantes de este Congreso ha sido la comisión investigadora, conocida como Comisión Investigadora Lavajato. Hemos advertido que sus conclusiones son unilaterales y las verdades a medias no son verdades, son mentiras. Y esa comisión sirvió para blindar a sectores políticos implicados en supuestos actos delictivos y no se quiso escuchar. Eso tiene que rectificarse. Señor presidente, en este Congreso, cuando hubo la oportunidad, más allá de la buena voluntad de las personas, de la conformación de nuevos grupos políticos, en lugar de reconocer el derecho se prefirió bloquear, señor presidente. Y lo digo en el caso de la experiencia concreta de Nuevo Perú. No nos hemos querido quejar, pero hasta la fecha, señor presidente, tenemos una oficina de 50 metros cuadrados para que coordinemos 10 congresistas. Compare usted con las oficinas que tiene cualquier otro grupo parlamentario, que incluso que tengan menor número. Eso tiene que rectificarse, señor presidente. Aquí, por ejemplo, al llamado grupo de los Avengers, al señor Kenji Fujimori, a Bienvenido Ramírez y al congresista Bocángel, se les desaforó en 3 días, señor presidente. E incluso sobre ellos pesa una sanción de más de 120 días en contra de la Constitución. Y eso, señor presidente, 3 congresistas ya debieran haber retornado, porque hay una resolución del Tribunal Constitucional que dice que las sanciones y suspensiones administrativas no pueden exceder de ese plazo. Y se ha suspendido indefinidamente por conveniencia de la mayoría, porque eso le puede dar un cambio en las correlaciones de fuerzas dentro del Congreso. Eso tiene que rectificarse, señor presidente. Y no como estamos aquí, señor presidente, nosotros diciendo, saquemos una comisión para hacer realmente diálogo. El diálogo debe ser transversal en todas las comisiones. No protejamos, señor, a un prácticamente innombrable congresista de la República, señor presidente, que aquí la mayoría lo declaró héroe de la democracia. Y vemos cómo tiene una profunda, vocación excluyente y agresiva a un sector importante de la población como son las mujeres de nuestro país, que deben ser reivindicadas si queremos tener un futuro próspero como país, señor presidente. Señor presidente, no estamos en contra del diálogo. Para que continúe. Señor presidente, ese diálogo tiene que ser transversal en el Congreso. No podemos seguir aprobando leyes anticonstitucionales, señor presidente, para que nos enmiende el Tribunal Constitucional. No debemos ir a un camino, señor presidente, ahora que se va a renovar dentro de 6 meses el Tribunal Constitucional, a buscar su copamiento, señor presidente.
Entendamos que la democracia es diversidad, diálogo, respeto y tolerancia, división de poderes, señor presidente. Eso entendamos. No estamos en contra de una comisión, señor presidente, pero lo que sí tiene que partir de la autocrítica de quienes tenemos la primera responsabilidad. ¿Dónde está la soberbia, señor presidente, que hacen gala para proteger a los que quieren proteger? ¿Dónde está la soberbia que hacen gala cuando persiguen a los que quieren perseguir? Eso tiene que ser autocriticado por la mayoría de este Congreso, señor presidente, y su directo aliado, el Partido Aprista, porque asumen la corresponsabilidad política de dirigir este Congreso hasta la fecha, señor presidente. Gracias. Congresista Tania Pariona. Gracias, presidente. Presidente, yo soy de las personas que creen en el diálogo, pero un diálogo de verdad, un diálogo sincero, un diálogo que parta por el cambio de actitud después de ser conscientes de haber estado 2 años, presidente, con actitudes abusivas. Y eso es lo que ha ocurrido en este Parlamento. Y no existe tal sinceridad de parte de algunas fuerzas políticas, y en este caso particularmente de la fuerza mayoritaria en este Parlamento. Y lo digo de manera fraternal y de la manera más transparente, presidente. No puede haber diálogo a esta altura sabiendo que todos los parlamentarios hemos sido elegidos para trabajar y, por supuesto, para dialogar, para llegar a acuerdos, para producir leyes que vayan en beneficio de nuestro país, presidente. Se supone que eso es, en primera instancia, la lógica y de sentido común con la que hemos llegado a este Parlamento. ¿O casualidad o que algunos se dieron cuenta que hay que emprender un diálogo ahora? A mí me parece, presidente, que es un mensaje en parte no muy constructivo siquiera para la población peruana, que espera que este Parlamento se reivindique con toda la tarea que nos fue delegada. Yo quiero tomar las palabras que el congresista Tubino dijo el día de hoy. En el Parlamento estamos para luchar contra la pobreza, las agendas de interés nacional. Presidente, el día de hoy, mujeres parlamentarias y desde la Comisión de la Mujer pedimos que el día de hoy se realizara el Pleno Mujer para que se amplíe la agenda y podamos abordar 3 dictámenes de leyes importantes para nuestro país y especialmente para las mujeres y para las niñas. Todas las bancadas políticas firmaron para ampliar la agenda, menos la bancada del Frente. Y hoy no tenemos el Pleno Mujer, presidente. Una sola iniciativa de ley ha logrado agendarse. ¿Eso es realmente el compromiso verdadero con una agenda nacional y de interés público, presidente? Yo creo que no, presidente. Y seamos sinceros, seamos conscientes de lo que hacemos, de lo que decimos, presidente. Y hoy constituir o querer constituir una comisión que supuestamente va a resolver los problemas de los cuales hemos sido testigos estos 2 años, yo no creo que sea eso la salida, presidente, porque en todo caso se estaría deslegitimando el trabajo y la función de las comisiones, de la Junta de Portavoces. O en todo caso, presidente y colegas, digamos, bueno, las comisiones asistan, sean puntuales, cumplan su función y seamos también proactivos, presidente, para que caminen los proyectos de ley dentro de las comisiones. Porque entonces, ¿de qué sentido tiene tener comisiones que se supone que son las instancias donde se debaten las reformas? La Comisión de Constitución, la Comisión de Justicia, que están viendo un conjunto de reformas de nuestro sistema judicial. Y entonces, presidente, y se dice aquí de que es la gran oportunidad y para la izquierda. La verdad, presidente, ¿quiénes está dando la oportunidad? ¿Quiénes? O sea, a mí me parece que aquí ya hay un intento incluso de querer sindicar a uno u otra bancada como si fuéramos los únicos o los culpables de esta crisis. Y aquí tenemos que tomar una conciencia nacional y de todos los que estamos aquí en el Parlamento. Así que, presidente,
yo considero que plantear una comisión que supuestamente va a solucionar los problemas, a mí me parece que cuando no hay un sinceramiento real y una apuesta de cambio y cambio de actitud principalmente, Tiene la palabra la congresista Choquehuanca. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo quería, en primer lugar, de pronto aclarar un poco más los fines, los objetivos de esta comisión. Si bien es cierto, aquí nosotros vivimos constantemente un clima de pronto de desconfianza en el ámbito generado por los problemas constantes que han habido en el ámbito político, no sé cuándo podemos marcar un inicio acerca de lo que nosotros necesitamos para poder lograr un consenso, para poder lograr un diálogo sincero entre las distintas fuerzas políticas. Yo veo esta comisión, y nosotros la hemos visto en la bancada, como una oportunidad de acercamiento, de vinculación, de articulación, para que podamos lograr mejores leyes, de pronto en prioridad, priorizar las leyes que se encuentran en las distintas comisiones, ayudar, apoyar y tratar de que nosotros podamos tener una relación más dinámica entre todos, más agilidad también en todo lo que respecta a lo que nos convoca aquí en el Congreso, a nuestra tarea de legislar. Presidente, si el inconveniente o de pronto lo que se está diciendo aquí acerca de que esto va a crear más burocracia o de que esto puede generar más gasto y qué sé yo, creo que eso podríamos aclararlo, porque en ningún momento, cuando se ha formulado la propuesta para crear esta comisión, se ha tocado ese tema, y ese no es tal. El fin no es crear más burocracia, tener más personal. Nosotros estamos claros y sabemos perfectamente que eso no se puede hacer. Estamos más bien tratando y abordando el tema del presupuesto y estamos analizando, hemos visto cómo podemos ser más austeros con el gasto para que el gasto sea más eficiente. Presidente, yo les pediría a través suyo a las demás fuerzas políticas que hagamos un esfuerzo. Tenemos que estrechar la relación, la vinculación y la articulación con el Ejecutivo. Hay reformas que el país requiere. Y cuando hablamos de reformas, presidente, estamos hablando de reformas que no van a beneficiar solamente a un grupo reducido de personas, sino a poblaciones en su mayoría. Yo vuelvo a exhortar a todos nuestros colegas parlamentarios que por favor encontremos una forma de sentarnos a conversar y a dialogar. Al margen de ello, presidente, aquí lo que a nosotros nos motivó a apoyar esta propuesta fue de que efectivamente hay un solo representante por fuerza política y no se está considerando la proporcionalidad en cuanto a los integrantes de cada bancada. Entonces, presidente, nuevamente a través suyo invoco, exhorto a la representación nacional para que tengamos esa capacidad de poder consensuar, esa capacidad de poder apostar por nuestro Congreso y generar mejores leyes para el país. Muchas gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra congresista Olaechea. Gracias, presidente. Yo creo que lo que se está mencionando tiene mucho valor. Las comisiones normales tienen ya todas las iniciativas o las iniciativas que traen los congresistas. Pero muchas veces las iniciativas y en la realidad la relación que debemos mantener con el gobierno significan pensar en un corto, en un medio y en un largo plazo. El tener que buscar soluciones de corto plazo o medio plazo en sí mismo van a hacer que dejemos de lado muchísimas de las aspiraciones que podrían muy bien trabajarse en las demás comisiones. Nuevamente apelo
a la situación de cómo estamos administrándonos. La cantidad de leyes que estamos sacando se están cumpliendo, le están sirviendo al pueblo, qué costo le está significando a las personas, están abonando para la situación de la coyuntura económica que está viviendo la población. La población hoy necesita leyes específicas para que el gobierno pueda actuar en tal o cual manera, de manera más eficiente. Hay una serie de iniciativas o de leyes que se necesitan. ¿Hemos resuelto el problema de las licitaciones y de las adquisiciones del Estado? Me parece que no. Ahí tenemos problemas bastante graves. Entonces, nuevamente repito, debemos tener una comisión en la que hagamos una reflexión. ¿Qué requiere hoy el marco de desarrollo de nuestro país hoy? No para mañana, no para pasado. Como bien indicaba mi colega el congresista Tubino, hoy día poco nos damos cuenta que en las fronteras vive el 29% de la población peruana. Y cuando vemos la legislación de fronteras, nos damos cuenta que está entrampada toda. Casi un tercio de la población del Perú vive al lado de una frontera. Esa es una legislación tremendamente importante y compleja. Entonces, presidente, yo creo que la necesidad de una comisión que llame a la reflexión y llame un poco más al realismo y no estar sacando leyes que todas tienen importancia. Quien las presenta, le aseguro, en los 2 años y medio que estoy acá, nadie se ha levantado a decir, esta ley que propongo no es importante. Todo el mundo dice, esta ley que propongo es tremendamente importante. Nadie va a decir lo contrario. Pero tenemos que hacer una reflexión y priorizar. En la vida no se puede hacer todo a la vez. No tenemos tiempo. Y como mencioné en las razones que yo sí estaba a favor, pensemos, la República Checa tiene el tamaño de Trujillo y Chiclayo. Son 255 diputados y 90 senadores. Máximo 2 comisiones por congresista. No se permite más, porque no hay eficiencia en el trabajo. Yo creo que una comisión de reflexión que nos haga vernos cómo estamos trabajando, cómo estamos avanzando y cómo podemos internacional para hacer algo efectivo por la población. Por eso es que no hay ningún congreso que tenga eficiencia en el mundo. Entonces, yo creo que esta es una comisión de muchísima importancia y ojalá salga adelante. Gracias, presidente. Gracias, congresista.